Hijos de la ira es una de las obras poéticas más impactantes de la posguerra española. Escrita por Dámaso Alonso, miembro de la generación del 27 y posterior director de la Real Academia Española, este poemario se distancia del esteticismo previo de su autor para ofrecer una poesía desgarradora, existencial y profundamente comprometida. En este libro, Alonso pasa de la contemplación estética a una poesía de angustia, testimonio de la barbarie y de la crisis espiritual que siguió a la Guerra Civil Española. Contexto histórico y literario. En los años 40 la poesía española sufre una transformación. Se abandona el tono elevado y la perfección formal que caracterizó a la generación del 27 y se inicia una etapa de poesía desarraigada. Frente a los poetas que optaban por una poesía arraigada, basada en los valores eternos, el orden y la armonía, como Luis Rosales o Dionisio Ridruejo, Alonso rompe con todo esto y propone una poesía del grito, de la desesperación, del caos y del dolor. Hijos de la ira es el máximo exponente de este nuevo paradigma. Temas principales. 1. La angustia existencial y la búsqueda de Dios. Uno de los ejes del libro es la confrontación del poeta con Dios. Alonso, influido por el existencialismo y por la crisis espiritual derivada de la guerra, se interroga con desesperación sobre la existencia de un Dios justo. El yo poético clama al cielo buscando respuestas. ¿Cómo puede un Dios todopoderoso permitir tanto sufrimiento y miseria? En el poema Insomnio, probablemente el más conocido del libro, aparece esta búsqueda febril. ¿No hay un alma que alienta en todo esto? ¡Oh Dios! No hay Dios. Este grito es símbolo del abandono, de la pérdida de fe, pero también del anhelo desesperado de una presencia divina que dé sentido al mundo. 2. El dolor humano y la injusticia social. Alonso no se encierra en su angustia personal, su mirada abarca a la humanidad entera, especialmente a los marginados, los oprimidos, los niños hambrientos, los trabajadores explotados. La poesía se convierte en denuncia y testimonio. El poeta se solidariza con los hijos de la ira, los seres humanos nacidos en un mundo violento, cruel, sin justicia. La ciudad, especialmente Madrid, aparece como un espacio de alienación, de pobreza y de sufrimiento. 3. La violencia del lenguaje. Hijos de la ira rompe con la musicalidad clásica de la poesía anterior. El lenguaje se vuelve brusco, cortante, abrupto. Abundan las frases inacabadas, las exclamaciones, los símbolos violentos. La métrica tradicional es sustituida por el verso libre. Esta forma refleja la descomposición del mundo. No hay belleza, no hay armonía. La poesía no quiere consolar, sino despertar. Como dirá más adelante Blas de Otero, pido la paz y la palabra. 4. El yo poético desgarrado. El yo que habla en estos poemas no es un sujeto sereno seguro, es un alma rota, perdida, que se debate entre la desesperación y el deseo de redención. El poeta es testigo del caos y al mismo tiempo parte de ese caos. El mundo aparece como un lugar absurdo, lleno de violencia, en el que el ser humano vive sin rumbo, sin esperanza, sin consuelo. Estructura y estilo. Hijos de la ira no está dividido en secciones formales, pero puede apreciarse un movimiento interno. Al principio predominan los poemas en los que la mirada del poeta se fija en lo exterior. La ciudad, el sufrimiento ajeno, los mendigos, los niños desnutridos. Poco a poco, esta mirada se va volviendo hacia el interior del poeta, hacia su propia alma desgarrada. Finalmente, reaparece con fuerza la cuestión de Dios, y el libro concluye con una nota de ambigua esperanza, el anhelo de encontrar un sentido, una luz en medio de la oscuridad. En cuanto al estilo, el libro representa una ruptura con la lírica española anterior, uso abundante del verso libre, léxico violento, cotidiano, lleno de imágenes crudas, abundancia de interjecciones, preguntas retóricas, exclamaciones, rechazo de la forma pulida y ornamental, influencias de la poesía barroca, especialmente de Quevedo, pero también del existencialismo contemporáneo, Camus, Sartre. Poemas destacados. 1. Insomnio. Es el poema emblemático del libro. El poeta en mitad de la noche ve la ciudad dormida y siente un dolor infinito por la humanidad. Es un grito contra Dios, un lamento por los niños sin pan, por las madres sin esperanza. 2. Monstruos. Aquí, el poeta retrata a los seres deformes, a los marginados, a los que la sociedad rechaza, pero también reconoce en ellos una humanidad profunda, una dignidad que el sistema niega. 3. Hombre y Dios, un poema filosófico y desgarrador en el que se plantea el silencio de Dios frente al sufrimiento humano. Es una plegaria y una acusación al mismo tiempo. 4. Génesis, una relectura irónica y brutal del mito de la creación.
El poeta se pregunta si el ser humano no es un error de la naturaleza, una criatura condenada desde su origen. Influencia y legado. La publicación de Hijos de la Ira supuso un antes y un después en la poesía española del siglo XX. A partir de entonces, muchos poetas, como Blas de Otero, Gabriel Celaya, José Hierro, asumirán una poesía comprometida, existencial, al servicio del ser humano. Alonso, que había sido antes un crítico e investigador más que un poeta activo, se convierte en figura central de la lírica de posguerra. Su obra será imitada, estudiada y debatida. El impacto de Hijos de la Ira también trasciende lo literario. Es un testimonio profundo de la España herida de los años 40. Una nación que sale de la guerra civil devastada, sumida en la pobreza, bajo un régimen represivo y sin libertades. Alonso consigue elevar esa experiencia particular a una dimensión universal. Su grito es el grito del hombre moderno frente al sinsentido, la angustia, la soledad. Conclusiones de la Ira es un libro fundamental no solo por su calidad literaria, sino por su valentía. En un momento en que muchos escritores optaban por el silencio o por una poesía complaciente, Dámaso Alonso se atreve a gritar, a romper, a preguntar. Su poesía no ofrece respuestas fáciles. Nos confronta con la miseria, con la muerte, con el silencio de Dios. Pero en ese enfrentamiento hay también dignidad, verdad, resistencia. Hoy, más de 80 años después de su publicación, Hijos de la Ira sigue conmoviendo, interpelando, estremeciendo. Es la voz de un alma que no se resigna, la voz de todos los hijos de la ira que aún buscan justicia, sentido y redención en un mundo oscuro.